Hola, buenas a todos y bienvenidos a la clase de hoy que corresponde al tema 11 sobre secuenciación masiva, innovación en el diagnóstico en cáncer infantil, del máster en avances en oncología pediátrica y hematología. Yo por mi parte soy el doctor Manuel Pedro Jiménez García, Manu, Manuel, como queráis llamarme y tutearme sin ningún tipo de problema, y soy doctor internacional en biomedicina y oncología y específicamente, pues bueno, en esta vertiente un poco más molecular y tendiendo puente a la parte translacional y clínica, que es mi objetivo, ¿no? Y me dedico a investigar en esta vía, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, pues vamos a ello, ¿no? Cualquier duda, pregunta, podéis plantearla desde el foro de la asignatura. Lo digo porque no hay ninguna persona conectada y libre soy de hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un poco de barrido con respecto al contexto histórico de la secuenciación masiva como tal. Vamos a establecer algunas concepciones e ideas, hablar incluso de equipos. Vamos a abordarlo desde un punto de vista de la medicina de precisión, con los objetivos y lo del workflow, que veremos también lo que es eso, los tipos de secuenciación masiva que existen, ¿no? Y algunas comparativas para, pues bueno, tenerlo a mano y que esto, por supuesto, nos sirva de cara precisamente para comprender pues nuestra práctica diaria, ¿no? Si tenemos interrelación en algún proyecto de investigación con algún bioinformático, ¿no? De algún grupo de investigación. Adicionalmente, pues eso, veremos los tipos de secuenciación masiva, hablaremos un poco de consideraciones técnicas sin excedernos mucho porque esto es muy complejo, pero bueno, ya veréis que hay cosas muy interesantes, sobre todo lo intento extrapolar a lo práctico y mi experiencia basada sobre todo en la etapa de mi tesis doctoral, ¿no? Que estuve tan a caballo, ¿no? Entre anatomía patológica, secuenciación y tuve una estancia en Estados Unidos en un equipo que hablaba de epigenética en cáncer. Específicamente, pues vimos estas técnicas, ¿no? Como por ejemplo la de chip secuenciación, que permite ver una serie de cuestiones que ahora abordaremos. Veremos los pasos para que lo tengamos todos más o menos claro y haremos un ejemplo del diseño en un panel pediátrico, ¿no? Entonces, ¿qué es la secuenciación masiva o la Next Generation Sequencing, NGS para los amigos? ¿Vale? Pues digamos que esta técnica revoluciona la oncología al permitir, como viene ahí, ¿no? Analizar rápidamente, pues miles de genes, por no decir que podemos llegar a secuenciar el genoma completo, y ahora veremos qué es completo, qué no es completo, qué es exoma, qué no es exoma, para detectar mutaciones tumorales, permitiendo la medicina personalizada. En mi caso, que yo me dedico a oncología, pues sustituye medicina por la especialidad que sea, y vosotros qué os voy a decir, ¿no? De alguna manera esto permite guiar a las terapias dirigidas por la terapia guiada por biomarcadores, que hablaremos también un poquito de ella al final sobre todo, y esto permite predecir la respuesta a algunos fármacos y monitorear la enfermedad, mejorando el pronóstico, pues como se ha demostrado tanto en cáncer de pulmón, tumores cerebrales, que quizás tienen un poquito de más incidencia y peor evolutivo y pronóstico en cáncer infantil, y permite identificar dianas terapéuticas y agilizar diagnósticos complejos. Aquí veis un poco la figura del ensamblado genómico, ¿no? Y lo que una de las principales eh, digamos, objetivo de la secuenciación masiva es secuenciar el genoma completo. Y por otro lado, aquí os pongo una imagen de esto es el ADN empaquetado con las histonas en la estructura de cromatina y nos permite ver ADN genómico, pero también digamos, nos permite estudiar el perfil epigenómico, es decir, cómo se expresan o no se expresan determinadas regiones, cómo de accesible a la expresión se encuentran. Y esto es muy importante en cáncer y que en muy pocos sitios de manera fehaciente se realiza, ¿no? Aunque en España hay muchos grupos de investigación con mucho renombre y peso. Yo donde hice la tesis doctoral en el Hospital Virgen de Rocío, en concreto en un grupo que estaba especializado en esto, pues bueno, de alguna manera sí, ¿no? Pero bueno, sabéis que digamos, la primera división, entre comillas, se encuentra en Estados Unidos, pues porque casi que de ahí vienen todos los equipos, ¿no? En cuanto a innovación tecnológica. Nuestro objetivo al final es secuenciar alguna región del genoma donde obtendremos más o menos, digamos, cobertura y densidad para poder secuenciar las diferentes variantes alélicas que tengamos aquí. Y todo este palabrerío que a lo mejor no hayáis entendido, os lo lanzo para que al final, en el momento en el que toque, vayamos respondiendo. ¿Preparados? Pues bueno, vamos a intentarlo. Así que este es el otro objetivo, ¿no? Este es el perfil de chip secuenciación. Esto es lo que yo hice en mi estancia y es muy interesante porque nos permite ver regiones que se observa si tienen o no expresión, a lo mejor por diferentes tratamientos. Oye, yo le doy a un gen cuyo promotor es sensible a la aplicación de un tratamiento con estrógeno,
y comparo, ¿no? El con o sin estrógenos, pues yo comparo si existe una mayor expresión, una mayor acúmulo de estas regiones, ¿no? De genómica, digamos, a través de secuenciación que en otro. Y eso nos permite ver, pues, los patrones de expresión, que es muy interesante. Esas marcas epigenéticas van muy asociados con, vale, tiene esta marca, por ejemplo, marcas epigenéticas típicas de un gen silenciado, ¿no? La H3K27 trimetilación. Pues eso permite saber, vale, la tiene, pero lo puedo comprobar de manera empírica y esta técnica permite eso, ¿vale? Bueno, ¿qué antecedentes podemos encontrar de la Next Generation Sequencing, ¿no? Aquí veis desde el 2000, en el gráfico observáis las diferentes, digamos, es como una comparativa entre las cifras de valores de coste por gigabase, ¿no? Digamos que con respecto al número de dólares en este caso que costaba pues analizar una gigabase de datos con respecto a la pares de base, digamos, al ADN, la secuencia de ADN, ¿no? Vemos que del 2000 al 2014, que es donde aparece este gráfico, ahora actualizaremos hasta 2025, pues la tendencia es que existe un decrecimiento en los precios, ¿vale? Y eso pues se debe fundamentalmente al gran salto de las nuevas tecnologías que ahora veremos, ¿no? Que están basadas en Illumina, ¿no? Aquí vemos el evolutivo hasta el actual, ¿vale? Hasta 2025. Hasta 2014, pues la secuenciación de Sanger, los analyzers de genome de HiSeq, pues eran los más habituales. Hubo un salto cuántico, esto lo viví yo porque justo empecé la tesis doctoral en torno a 2013 y vi este salto cuando fue en 2015-2016 esto apareció. Sobre todo más que aparecer, que se implementara de manera rutinaria en la realidad clínica, ¿no? Con los equipos de Illumina, aunque también hay otros más equipos, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy que hay secuenciadores a nivel poblacionales, ¿vale? Esto es una absoluta pasada y no haría falta otra clase para explicar el funcionamiento y demás, pero que sepáis que todo esto está en auge y el precio está decreciendo a un nivel que va a permitir en algunas circunstancias incluirlo en la práctica clínica médica habitual, ¿vale? ¿Cuál es la evolución de los logros en la secuenciación del ADN? Bueno, aquí tenéis un barrido desde el 77, desde que Sanger descubrió el método de secuenciación como tal, se desarrolló la PCR en 1983, a cuestiones tan relevantes como el proyecto Genoma Humano, que se desarrolló del año 90 al 2003, ¿vale? Cuestiones también más interesantes como la presentación del paisaje genómico somático en el 2013, la secuenciación del exoma completo del ADN circular tumoral circulante en 2013. Esos son diferentes proyectos que han tenido impacto, ¿no? La integración de tecnologías de secuenciación en tiempo real aplicada a críticos y patógenos. La integración de la NGS y la IA en flujos clínicos, esto ya surgió en 2023 y todavía sigue, y eso es parte de lo que os he comentado como revolución de 2025. Bueno, desarrollo de tecnología de secuenciación en tiempo real, que esto es una absoluta locura, ¿no? Que realmente lleguemos aquí. Y bueno, al final todo esto nos permite llegar a la actualidad, ¿no? Así que desde lo más básico que es prácticamente la PCR y el primer proyecto Genoma Humano, después hubo otro proyecto posterior que es el proyecto de los 1000 genomas humanos y actualmente estamos en el proyecto de los 1000 genomas humanos por parte de cada uno de los países, ¿no? Que son participantes. Así que pues aquí podemos, pues bueno, los tipos de secuenciadores y su evolución. Y bueno, en 2005, digamos que secuenciar un genoma era un evento excepcional entre nosotros, ¿vale? Por eso he ponido de que genomas humanos al año, orden de magnitud, un poco una extrapolación para que veamos esto, ¿no? En 2014 empezamos a ver este salto cuántico que os dije que yo empecé a ver. Pasa a ser algo pues de grandes centros, ¿no? Hablo de un centro de investigación en este contexto pues que era de 4 plantas, de unos 20 grupos de investigación, que tenía financiación mixta. Entonces ahí pues bueno, se podía, ese tipo de perfiles de centro pues se podía. Y en 2025 pues bueno, es una realidad ya desde 2017 más o menos, ¿no? Os diría que estos datos son más extrapolables a Estados Unidos, siempre, ¿no? Pero por supuesto a España estamos casi año atrás de retraso, más o menos, o añitos atrás de retraso, pero casi equiparable. Entonces, 2025 es una realidad de la actividad rutinaria a escala poblacional, ¿no? Por supuesto, vertebrados con la interrelación de los biobancos, la medicina personalizada y los diferentes equipos multidisciplinares, las diferentes disciplinas médicas y biomédicas, que muchas veces se nos olvida la contribución de los biomédicos, biólogos y biociencia en general en todo este proceso, y bioinformático, por supuesto. La vigilancia genómica que intervienen pues, a todos estos niveles, los profesionales que os he comentado, y la epidemiología, ¿no? Que es algo más médico. Definimos
la técnica de Novasec porque supuso un salto cuántico en mayúscula que pertenece sus derechos a Illumina, que es la empresa por antonomasia, ¿no? Que el que no le suene y se quiera dedicar a secuenciación, Illumina, que lo ponga en ChatGPT para tener un mínimo bagaje o conocimiento, ¿no? Cualquiera de los equipos, cualquier centro que se precie tiene algún equipo o dispositivo de Illumina con respecto a secuenciación de ADN, ¿no? Y Novasec al final es una plataforma de secuenciación masiva de ultra o alto rendimiento basada en sequencing by synthesis, ¿no? Es decir, para, digamos que secuencia a partir de procesos de síntesis internos, ¿no? Está diseñado para secuenciar decenas de miles de millones de genomas humanos al año, con costes muy bajos por base. Permite proyectos poblacionales, biobancos, medicina de precisión, tiene una enorme capacidad, velocidad y escalabilidad, ¿vale? Ya veremos qué es eso de la escalabilidad, pero que básicamente es extrapolable en términos generales y decir que este equipo opera de una determinada manera nos permite homogeneizar el volumen de datos que podamos extraer de esas publicaciones si se publica algo, ¿no? O se hacen bases de datos públicas, ¿no? Aquí tenéis una imagen del evolutivo de los diferentes equipos con los cuales Illumina pues ha ido trabajando, ¿vale? Los Novasec pues suponen el último de ellos y aquí veis pues bueno, cada uno de los dispositivos. Si veis no han aumentado mucho en tamaño, ¿no? Pero obviamente mayor volumen de datos, mayor tamaño, aunque esto es tecnología, aquí no entramos nosotros, ¿no? ¿Cuáles las aplicaciones de NGS? Pues aquí veis muchísimas de ellas. Obviamente nos vamos a centrar un poquito en la parte más del cáncer, pero hablamos de genómica clínica, oncología de precisión, esta nos la guardamos en la recámara porque vamos a abordarla. Enfermedades raras que puede ir de la par, porque también hay muchos tumores raros. Diagnóstico prenatal, epidemiología y vigilancia. Ojo que yo creo que va a haber mucho boom con respecto a esto, porque puede suponer que si imaginaos que llegamos a un nivel de costo tan que sea costo efectivo, ¿no? En cuanto a los análisis de costo efectividad que se puedan hacer desde una gerencia de un hospital o una empresa farmacéutica a nivel farmacoeconómico, ¿no? Si imagináis que podemos extrapolar este dato como, no sé, que sea, me lo invento, ¿no? Un costo de 100 euros, 200 por persona, hacer un análisis de exomas para ver predisposición a determinadas patologías, ¿no? Independientemente de la esfera epigenética o epigenómica, que eso ejercerá de acelerador o freno o de reversor de esos estados potenciales, eh, digamos, estados potenciales de enfermedad, pero nos permite ejercer una labor en la parte preventiva, sin duda alguna, ¿no? Hablamos también de la metagenómica. Por otro lado, de la transcriptómica con la secuenciación de ARN, ¿no? En realidad, técnicamente lo que se secuencia es el ADN, pero a partir de ese ARN que en ese momento se estuviera expresando, ¿no? En ese contexto, esa fotografía de la célula, como me gusta decir cuando explico las ciencias ómicas, ¿no? Del futuro. La epigenómica, como os acabo de comentar, ChIP-seq, ATA-seq, ¿vale? ATA quiere decir regiones muy concretas del genoma, ¿vale? Las que se intentan secuenciar por ver en esa foto lo que está sucediendo. Farmacogenómica, biología evolutiva, microbioma, agrigenómica. Bueno, esto es un mundo. La agrigenómica, si queréis por curiosidad, pues se pueden detectar, pues, qué anomalías puede inducir en los genomas de las plantas el hecho de determinado uso de metales pesados que están incluidos en los fertilizantes, ¿no? O incluso en fertilizantes naturales que creemos que aparentemente no tienen ningún efecto. O incluso organismos modificados genéticamente que por lo que pudiera llegar a ser, esa modificación pudiera alterar la producción de, y no me lo invento, del evolutivo tan pernicioso que está teniendo el gluten en nuestra sociedad, ¿no? Todo esto tiene mucho interés, por eso os lo lanzo. Y aquí vemos pues, una de las aplicaciones en cáncer. Oye, se puede ver que un determinado tumor, en este caso hablamos de melanoma, tiene determinado número de copias, en este caso del gen CDK2, ¿vale? Que está muy asociado al ciclo celular y el MDM2, el AKT2, bueno, diferentes genes MYC, que sabéis que es un protoncogen, depende o no, porque también es esencial para la vida. Entonces, su diferente contribución con repeticiones y demás nos permite ver, oye, pues este tumor tiene tal pronóstico, tal otro y llegamos un pasito más en el abordaje genómico, que como ya sabéis, de las 14 características del cáncer, de los hallmarks del cáncer, una de las esferas, por supuesto, es la genómica, pero no la única, ¿no? Pero por supuesto, esta debe de estar cubierta, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones específicas tenemos en cáncer? Pues por supuesto el diagnóstico molecular, ¿no? Aquí hay una identificación de mutaciones somáticas y fusiones génicas que es muy relevante en tumores sólidos y hematológicos, punto. Muy sencillo. Por otro lado, en oncología pediátrica, por supuesto, ¿no? Clasificación molecular de tumores infantiles. Ya sabéis que los tumores infantiles, lo estaréis viendo por esta asignatura y otras afines del máster, pues tienen una heterogeneidad genómica mucho y epigenómica mucho mayor
que en los tumores de adultos. Depende de en qué contexto. Esto puede ser discutible. Además, me encantaría que hubiera un debate sobre esto, porque puede ser todo lo contrario. A lo mejor hay una mayor homogeneidad, pero una pequeña aberración ha dado lugar al devenir de un tumor mucho más agresivo, ¿no? Como por ejemplo ocurre en el DIPG, entre otros, ¿no? Otro puede ser la estratificación de riesgo, nos permite hacer una subclasificación de pacientes según el perfil genómico. Y esto, claro, ¿dónde tiene especial impacto positivo esto? Y por eso ahí yo pongo el énfasis porque hace falta dinero para tener esta parte, ¿no? Pues el ajuste de la intensidad terapéutica, que es clave en cáncer infantil, ¿vale? Depende de la edad y por supuesto todos los tratamientos no valen, digo con respecto a los descubiertos en adultos porque estamos en una etapa de desarrollo, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? La medicina de precisión, pues hablamos de una identificación de dianas terapéuticas, ¿no? Uso de terapias dirigidas y ensayos como ensayos que veremos a continuación, ¿vale? Os lanzo las ideas como el ensayo Basket o el ensayo Umbrella, ¿no? Parece la película como Resident Evil, se llama así, es real, no sé si es un juego de palabras, ahora lo veremos. Hacemos un seguimiento de la enfermedad mínima residual, ¿vale? Que es lo que viene ahí, ¿no? Por una detección muy sensible de las recaídas o recidivas, especialmente importante en leuquemia pediátrica, ¿no? Y biomarcadores, pues veremos la predicción de respuesta y evolución tumoral, sobre todo con un matiz enfocado en la monitorización, que eso es algo que en cáncer es esencial, es la patología por antonomasia más yo siempre le digo científica, pero en realidad es la que marca un poco el evolutivo tumoral, el devenir del tumor, básicamente, ¿no? Y es un poco el objetivo. Entonces, ¿qué aplicaciones directas tenemos con respecto a esto? Bueno, pues hablamos de la medicina o biomedicina, como me gusta decirlo a mí, para englobar este componente del origen biológico y de la progresión biológica del tumor. Ese bio lleva todo eso implícito. Yo que soy muy técnico para esas cosas y por eso lo transmito, porque hay veces que en oncología médica, pues esos matices no están y yo me gusta transmitirlo y lo que podáis aprender, encantado. Que no resuena, no pasa nada, pero yo os lo digo. Entonces, realmente esto es un entramado, digamos, ¿cómo se dice? Yo diría un engranaje, ¿no? Que permite, desde la estratificación del tumor y llegar a los diferentes subtipos de la enfermedad o las características patofisiológicas, ¿no? Hasta la medicina más personalizada, considerando al paciente y todo tanto no el microambiente tumoral, sino el microambiente del paciente, pues nos llegamos a que de la mano para poder llegar a este tratamiento personalizado, como puede ser la terapia génica en alguno de los casos o cualquier otro tipo, necesitamos la secuenciación masiva, la NGS, para caracterizar el tumor en cuanto a mutaciones que se llaman drivers, es decir, que suponen un condicionante, un acelerador del proceso, ¿vale? O sí, un detonante. Y también lo de druggable se refiere a que tenga una direccionalidad para el tratamiento, ¿no? Con una droga dirigida, ¿no? También para ver la heterogeneidad tumoral, que lo abordaremos también ahora, y para la especificidad de biomarcadores. Así pues, nosotros podemos ver que con respecto a las variantes del screening, ¿no? Y el número de muestras que estamos pudiendo analizar, ¿no? Podemos analizar desde un gen a un genoma, ya veremos si exoma o no, completo, ¿no? Aquí hablamos de viendo un único lugar, un single site, un único lugar en el ADN, ¿no? Con respecto a amplificar amplicones de determinadas secuencias, ¿no? Y esto se puede hacer directamente con PCR a tiempo real, Quantitative PCR, ¿vale? O la secuenciación de Sanger, que son las más fáciles de abordar, por supuesto mucho más baratas, ¿no? Después tenemos una a nivel de un gen unitario o single gene, múltiples genes lo podemos analizar y esta sería la técnica. Múltiples genes hablamos de más de 100. El exoma es únicamente los exomas, que es la parte codificante. Que ahora veremos una imagen que os va a sacar de duda de qué es eso del exoma, por si alguien tiene duda. Y el genoma completo, que aquí hablamos de la parte codificante y la no codificante. El exoma, para que sepáis más o menos los números, en torno a 20.000 genes. Digo en torno porque hay controversias con los números exactos, pero entre 20.000 22.000 genes, que supone un 2% de todo nuestro genoma. ¿Qué es el otro 98%? Pues es el ADN no codificante o non-coding DNA, que ejerce las funciones reguladoras y estructurales de ese 2% y a su vez de sí mismo, ¿no? De aquí salen los microARN o los ARN reguladores, que es uno de los mecanismos epigenéticos de regulación genómica. Y esto es muy importante porque por aquí van a ir los tiros futuros de la enfermedad.
en cuanto a su análisis. Y claro, constituye esta esfera uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. De hecho, le dieron el premio Nobel en 2024 a dos investigadores con respecto al descubrimiento de los microARN en epigenética y cáncer, ¿no? Esto está muy relacionado también con el primer descubrimiento de todo esto, que era el ADN basura. Fijaos que de ese ADN basura se llega a caracterizar todo lo que contiene, que lo vemos aquí en el gráfico, y hay regiones tan locas entre nosotros como este 8% que son LTR, regiones retrotransposómicas, que es decir, son repeticiones de virus arcaicos y ancestrales que constituyen un 8% de nuestro genoma. ¿Esto cómo se explica? Pues son mecanismos genómicos que nos ayudan a tener pues esos mecanismos de regulación que algunos virus también pueden utilizar, ¿no? Y se ha ido conservando en evolución. Fijaos qué curioso, ¿no? Entonces, podemos ir a la secuenciación de un genoma completo, de un exoma completo, y eso yo quiero que sepáis la terminología. La primera de ellas, la más básica, es Targeted Panel Sequencing, que en castellano es panel dirigido. Después tenemos la WES, que la WES es Whole Exome Sequencing, es decir, digamos, secuenciación del exoma completo, whole es completo. Y después tenemos el Whole Genome Sequencing, que es la secuenciación del genoma completo. Digamos que de menor complejidad a mayor complejidad. Es importante que la región analizada sepamos que en la primera de ellas el panel es genes seleccionados, la WES es todos los exones y el VGS todo el genoma. Porcentaje de genoma desde menos 0,1, del 1 al 2, ¿vale? Yo diría que es 2. Y del 100% en el caso del aprox al 100%, nunca hay 100% en biología. Nunca se llega y hay por los errores técnicos y demás. Claro, la cobertura típica, pues en esta es muy alta, en esta es media y conforme aumentamos siempre hay un porcentaje de error. La sensibilidad es muy alta cuando el tamaño del genoma secuenciado es muy pequeño. Grabaros esto a fuego, lo voy a repetir varias veces. Va reduciéndose conforme se aumenta la capacidad de análisis, simplemente por el error asociado y por la técnica en sí misma. Hay regiones de cobertura que no se llegan a tener en cuenta. Ahora veremos lo que es la cobertura. La precisión suele ser muy alta, eso igual va de la mano, ¿no? En las regiones de panel. Y las variantes, pues pueden ser SNPs, es indels conocido, index codificante e indels en términos generales, ¿vale? Digamos que para que lo tengamos en cuenta, el panel dirigido permite una cobertura muy alta, lo que se traduce en una máxima sensibilidad para detectar estas variantes en esas regiones muy concretas. El WES sería el equilibrio entre el balance o el alcance genómico y el coste, y ahí donde nos encontramos actualmente, permitiendo identificar variantes en genes desconocidos y conocidos y nuevos. Y el Whole Genome Sequencing, el VGS, ¿qué pasa? Aquí es donde nos encontramos todavía en un plano más de investigación, que sí que también ya se está empezando a extrapolar, ¿no? Pero obviamente ofrece una visión más completa del genoma, captura todo tipo de variantes estructurales y regulatorias. Aquí lo veis en esta imagen quizá un poquito de manera más gráfica. El panel pues hace una captura de una región muy concreta y tiene una alta precisión y sensibilidad, accuracy, en lo que se refiere. El WES pues hace una buena, digamos, precisión y acopla grandes variantes, quizás no todas, pero quizás el Whole Genome Sequencing no hace una captura compleja y no tiene esa todavía sensibilidad. Digo todavía porque yo creo que se llegará. No quiere decir que esta técnica sea mala ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sobre todo es complejo para analizar los genes no codificantes, porque siguen como otras leyes no escritas, digamos. Aquí tenéis esta revisión que quizá hace una comparativa un poco más a nivel conceptual, por si queréis ahondar todavía más, ¿vale? Por ejemplo, en el Genome Sequencing, con respecto a que proporciona una información de las regiones no codificantes y variantes estructurales, también por supuesto, como regiones codificantes. La parte de exoma es más barata, más rápida que la anterior. La mayoría o sea, digamos que todo lo que se conoce como patologías anormales, ¿no? De base genómica, pues están en el exoma, por eso tiene sentido, y las consecuencias funcionales de estas variantes son más fácilmente comprendidas y traqueables a este nivel. Los paneles dirigidos, pues son usualmente mucho más baratos, también dirigidos, como hemos comentado, ¿vale? Y permiten optimizar estos paneles para capturar regiones problemáticas o programas transcripcionales o programas genómicos concretos. Y aquí es donde nos vamos a basar en el ejemplo al final de clase. Entonces, ¿qué aplicaciones directas tenemos? Pues bueno, en biomedicina de precisión vemos todo el circuito.
Desde la diagnosis preliminar, aquí tenemos tanto el tejido, la citología, el líquido, ¿no? Biopsias, ¿no? Los diferentes puntos de toma de biopsia. Hacemos los métodos, digamos, que nos permiten hacer el análisis genómico, que puede ser desde bloque de parafina, ¿vale? A, digamos, smear de sangre o, digamos, estos cribados que podemos hacer de frotis y también en biopsia líquida, que estos suelen ser los que mejor resultado y calidad del ADN nos va a aportar. Por supuesto, hacemos el establecimiento morfológico, anatomofisiopatológico, ¿no? Con la histología, la citología, análisis de inmunocitoquímica, FISH, etcétera. Las extracciones de todo se puede hacer de ADN, ARN y proteína. Y tenemos que ver el método de análisis, que ahora os voy a dar un poquito de más en detalle. Los métodos de análisis, por si alguno no conoce alguno de ellos, era la diapositiva anterior, es decir, estos, pues lo pongo aquí un poco en detalle, lo he hecho esto un poco a nivel pedagógico, ¿no? Está en inglés, disculpa, pero lo pongo en inglés porque y créeme que es un favor que os hago porque toda la terminología con respecto a esto está en inglés. Cuando vayas a hacer cualquier tipo de técnica, todos los manuales, todos los kits de extracción, todo lo que tenéis que aplicar está en inglés. Entonces, bueno, mejor que os suene la terminología en inglés que no por ponerla en español no lo asociéis, ¿no? Pero bueno, desde PCR a paneles de cáncer, a, como he dicho, WES, VGS, la RT-qPCR, esto tiene muchas maneras de nombrarlo. Lo digo porque lo vais a ver muchas veces escrito. Lo más correcto es llamarle qPCR como Quantitative PCR, pero siendo técnicos, lo más correcto es o RT-qPCR o Q en minúscula, RT en mayúscula, PCR. Es como PCR cuantitativa y RT es real time, en tiempo real. Son unos equipos que además se suelen utilizar para validar los resultados de NGS. Es decir, oye, pues yo sé que se activa un programa de 20 genes. Vale, vamos a verlo uno por uno en una PCR a tiempo real y vamos a ver la diferencia de expresión de cada uno de ellos. Y ese resultado te da mucho más peso unido a lo anterior. De hecho, se hace así, básicamente. Bueno, aquí tenemos la oncología de precisión internacional con diferentes estudios. Os pongo esto por si queréis buscar diferentes estudios, ¿no? Asociados a esto. Las publicaciones de 2018 seguramente habrá más y estarán mucho más avanzados, pero a nivel didáctico lo explican muy bien, ¿vale? De hecho, ¿qué podemos avanzar aquí? Pues que la medicina de precisión en oncología internacional se basa en este perfil molecular del tumor para guiar el acceso a terapia dirigida, utilizando, pues, por ejemplo, ensayos tipo Basket, Umbrella y programas de acceso compasivo, o de, digamos, paliativo, especialmente relevantes en cáncer pediátrico. Aquí veis, pues, diferentes países, ¿no? Que utilizan diferentes estudios, ¿no? O bueno, que analizan diferentes tipos de plataformas moleculares de análisis. Por ejemplo, este cuadrado hace mención a paneles, ¿vale? El Circular WES y el WGS pues hace mención al del Whole Genome. RNA-seq, metilación, que esto está muy asociado también con epigenética, genes de, digamos, array de expresión de genes, que va por otro lado, ¿vale? Está muy relacionado con el RNA-seq, ¿vale? Entonces, digamos que en todo este apartado del Drug Access, aquí tenemos diferentes tipos de estudios y a mí me gustaría destacaros, por ejemplo, los ensayos de tipo basket, ¿vale? Que es lo que vienen ahí, y el Umbrella, que son los dos, bueno, fundamentales. Hay muchísimos, ¿no? Podemos estar hablando una tarde entera. Pero los tipos Basket, por ejemplo, como concepto clave, estos agrupan pacientes por alteración molecular, no por el órgano de origen del tumor. Esto es muy importante. Son como enfoques de tipos de ensayo. Por eso cuando hablamos, este ensayo que se llama Pepe, lo que está basado es en un ensayo de tipo Basket, pues este tipo, ¿no? Cuando agrupamos los pacientes por la alteración molecular y no nos importa tanto el origen. La relevancia, pues bueno, es ideal para medicina de precisión, es muy útil en cáncer infantil, donde los tumores generalmente son raros y no están muy asociados tanto al origen tisular, aunque sí, ¿vale? Pero bueno, es más generalmente una falla epigenómica o epigenética y permiten probar, pues en una misma terapia dirigida, diferentes, pues, tumores, ¿no? Y el otro que os quería destacar es los ensayos tipo Umbrella, que aquí hablamos de un solo tipo de cáncer, pues nos da lugar a múltiples subgrupos moleculares y por tanto diferentes tratamientos. Es como un poco un plus de complejidad al anterior, aunque el anterior se basa más en la parte de descripción y diagnóstico molecular y el Umbrella se basa más un poco
en analizar la heterogeneidad molecular del tumor, que ahora veremos también un poquito sobre esto, y claro, a partir de ahí emitir decisiones con respecto a las pautas o las estrategias de terapéuticas. Ejemplos típicos, pues en tumores sólidos de adultos, pero también emergente en pediatría, ¿vale? Entonces, aquí vemos los diferentes tipos de ensayo, ¿vale? Os he explicado quizás el umbrella, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Y el tipo basket, que suele ser más generalista, ¿vale? Y aquí os pongo las características fundamentales en base a qué. Pues en base a la población a la que va dirigida, en base a la base molecular en concreto que estemos trabajando o enfocando en nuestro ensayo. El objetivo principal, pues, mira, fijaos, el básquet, esto no lo he comentado, el básquet habla de tratar por mutación y no por órgano, va un poco al hilo del anterior, pero dicho de otra manera. Y el ensayo Umbrella es estratificar pacientes por perfil molecular. Este ya os comenté que era útil en tumores raros y este es un abordaje de la heterogeneidad intratumoral, ¿vale? Y así podéis mirar otros grupos de tipos de ensayo. Pero ya digo que los Basque y los Umbrella son los que suelen ser los más habituales, por eso os lo he puesto. Esto es como todo, ahora hay alguien que está trabajando en otro, pues no pasa nada, simplemente son enfoques, ¿vale? Bueno, el primer paso para la secuenciación es el biomaterial o el material de partida. Claro, el tumor tiene también una serie de alteraciones somáticas, entonces tenemos que comprender cómo obtenemos ese material de partida porque va a condicionar mucho la calidad que tenga dicho resultado. Entonces, la muestra de tumor en parafina, el bloque de FFPE, ahora veremos qué es eso, pues tendrá una serie de considerantes que tendremos que tener en cuenta. La muestra de tumor en tejido congelado, ya os digo que es de muchísima más calidad, la de parafina tiene muchísima menos calidad, digo del ADN. ¿Vale? Y por supuesto del ARN. El ARN es mucho más inestable que el ADN. Para que os hagáis una idea, el ADN, que tiene una doble cadena, se conserva muy bien a -20, los congeladores de -20 de toda la vida, de tu casa mismo. Se congela muy bien, por supuesto, a -80, que son los congeladores más de tipo hospital, aunque también obviamente hay -20 para un uso continuado. Los -20 se usan para el diario, el trabajo diario. Oye, mañana voy a hacer tal, lo saco para tenerlo medio descongelado, ¿no? Bueno, medio descongelado, está congelado, pero es diferente, ¿no? Y después, el ARN sí que es inestable durante cortos periodos de tiempo, meses. Hay veces que pueden durar más, depende de la estrategia de congelación en -20 y en -80. Yo aconsejo el ARN nunca en -20, a no ser que se vaya a usar en ese mismo día, semana, etcétera, y que siempre se extraiga de -80 o tengamos un pool en -80 y pasemos a -20 para hacer diluciones o lo que sea. Y el ARN, pues mejor que se conserve en nitrógeno líquido, que está a -192. Cuanto menos temperatura, las moléculas vibran menos, menos se alteran, menos mutaciones o alteraciones que podamos estar provocando nosotros, solo por la técnica, ¿no? Fijaos qué fino es esto, ¿no? Y las muestras de biopsia líquida ya os adelanto que suelen ser las que mejor se conservan, siempre en términos generales, ¿vale? También depende mucho del protocolo. La línea germinal es muy importante, pues bueno, si es una muestra de sangre, pues si viene de una línea, si seleccionamos la línea blanca o no, depende de la prueba o, por ejemplo, si estamos dirigiendo nuestro estudio a una terapia dirigida, perdón, una terapia dirigida, no, una terapia génica, ¿no? Como puede ser CAR-T, ¿no? Pues ahí nos interesa pues conocer la línea blanca, ¿no? Y muy en detalle, ¿no? Bueno, muestras de mucosa, muestras de folículos, muestras de biopsias de piel, de otras mucosas, etcétera, ¿vale? Es importante. Factores importantes en las muestras para cáncer, pues hablamos del contenido tumoral, que es el porcentaje de las células tumorales en la muestra, del número de células, la celularidad, pues que la proporción de células en la muestra sea la idónea para poder llegar a tener una cantidad de ADN necesaria. La fecha de toma de muestra, el diagnóstico versus recaída. Esto es un punto muy importante porque frente a un mismo paciente y tener dos muestras, una es del diagnóstico y otra de posterior al tratamiento de una recaída, ahí puede haber un mundo de cambios a nivel genómico y del tumor, ¿vale? Se hace una selección natural, entre comillas, del tumor con respecto a la posterioridad del tratamiento. La cantidad del ADN y el ARN, por supuesto, y de la integridad del material influyen muchísimo en lo que hemos dicho y hablaremos todavía un poquito más. La fecha de la toma de muestra, como está repetido, perdona, y las células tumorales pues cambian con respecto al tratamiento y la resistencia. Una cosa es el tratamiento, que es lo que hemos comentado, y otra cosa es que se genere por propia intraheterogeneidad tumoral resistencia a los tratamientos y que generalmente todo esto está asociado a aberraciones genómicas, ¿vale? Otro punto importante es
La frecuencia alélica, ¿no? Esto se refiere a qué tan común es un alelo en una población concreta y se determina, y con población no es solo personas, sino dentro del mismo tumor, ¿vale? O dentro de diferentes biopsias del mismo tumor. Ahora lo veremos. Esto se determina cuando, contando cuántas veces aparece un alelo en la población y dividiendo esa cifra entre el número total de copias del gen. Digamos que a menor contenido tumoral, mayor sensibilidad necesitamos para detectar alteraciones somáticas. ¿Vale? Este es un punto muy, muy importante. Con respecto a la heterogeneidad tumoral, es necesario que, bueno, que tengamos en cuenta que las lecturas de ADN de una muestra tumoral se alinean siempre con las de un genoma de referencia, ¿no? Lo vemos aquí. Fijaos que este tumor pues tiene una pureza muy elevada, es decir, que tiene poca heterogeneidad tumoral. Los diferentes puntos de medida, imaginaos que estos son cortes dentro del tumor y analizamos en cada una de las veces, pues a lo mejor nos dan las mismas mediciones y por tanto digamos, comparándolo con el genoma de referencia, que es el gris, pues tenemos esa gran, digamos, sensibilidad, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo de otro batch del tumor. Si no hay una misma pureza del tumor, pues podemos tener variantes dentro del mismo, ¿no? Claro, ¿y cómo corregimos esto? Pues lo importante, esta es mayor la diapositiva, bueno, lo importante estará más adelante, ¿vale? Es que hagamos un homogeneizado del tumor, es lo más habitual. ¿Vale? Eso es lo que suele ser mejor. Ahora hablamos de las muestras de tejido en parafina. La FFPE significa Formalin Fixed Paraffin Embedded, es decir, digamos que está embebido en parafina un tejido que ha sido fijado en formalina, ¿vale? Ya fijaos que la formalina es tóxico y la parafina también. Fijaos que si es tóxico para el ser humano, también lo es para el tejido. ¿Por qué es tóxico? Pues porque genera de alguna manera cambios a nivel celular. Entonces, de ahí tenemos la diferente, o sea, con respecto al perfil proteico afecta menos, también afecta, por supuesto, a los epítopos, muchísimo. De hecho, hay que hacer un paso en el que sepa un poco de inmunistoquímica, de desenmascaramiento del epítopo, precisamente por esto. Pero a nivel de lo que es el ADN y el ARN, el ARN, ya os digo que eso se altera muchísimo y es una guerra intentar hacer a partir de parafina. Es preferible que cuando se extraiga el tumor haya una parte que se congele y una parte que se procese, digamos, con formalina y con parafina. Pero este es el objetivo lo que permite observar es digamos, la identificación y caracterización de las diferentes mutaciones o las diferentes partes que podamos analizar a nivel genómico en la heterogeneidad intratumoral. Punto, ese es el objetivo. Fijaos qué problemática nos encontramos cuando a veces los bloques de parafina, pues bueno, aquí sí que parece que hay un trozo de tumor y bueno, puede ser medianamente aceptable, pero fijaos aquí y aquí que parece una guerra. ¿Dónde está esto, no? Y a veces hacemos en la parte más de patología, cuando yo hacía esto, que, bueno, hacíamos los cortes y veíamos, pues, era una búsqueda de a ver si había algún tejido, a veces había y a veces no. Entonces, bueno, esto también es interesante, pues, abordarlo con patología, ¿no? Para que, bueno, pues no se pierda un poco el tiempo, ¿no? Y es muy complejo a veces, ¿eh? Que también no es culpa de nadie, por supuesto, pero hay que intentar ver esto de otra manera, ¿no? Sobre todo si nos interesa, pues bueno, hacerlo de otra manera. También se hacen los que se llaman los Tissue Microarrays, no sé si los conocéis, los TMAs o TMAs. Y ahí pues dentro de un mismo bloque, digamos aquí no viene, pero bueno, es como si tuviéramos circulitos, que son como pequeños extractos cilíndricos del tumor y los ponemos todos aquí y es muy interesante, cuesta mucho hacerlo a nivel técnico, más que costar es tedioso, ¿no? Pero podemos analizar diferentes bloques de tumor o diferentes partes del tumor dentro en un mismo bloque, en un mismo corte. Son muy interesantes también. Fijaos que, claro, viendo el origen de las muestras, ¿no? Es importante cómo podemos clasificar con respecto al origen, al tipo de tejido, la calidad del ADN, el ARN, el uso principal, ¿no? Y es adecuado para y la representatividad clínica. Hacemos la comparativa de los bloques de parafina y formalina y todo lo que se extraiga del TGCA, que es de Cancer Genome Atlas Program, que no sé si lo conocéis, aquí os pongo la página web, y que bueno, que muchas veces nos sirve para hacer comparativas de subtipos concretos de tumor, sobre todo a nivel de paneles de NGS, sobre todo, que también es lo más barato, o de West. Entonces, pues con imaginaos, tenemos un sarcoma de Ewing con la translocación tal y pascual. Pues podemos acceder al TCGA, pedir ese tipo de tumor y hacer una comparativa para ver si hay mucha variabilidad intratumoral dentro de nuestra comparativa. No funciona tanto como un control como tal, pero bueno, nos permite ver esto, ¿no? Y al final
Es importante que conozcáis esta iniciativa del TCGA porque es una iniciativa internacional para mapear el genoma del cáncer, ¿no? Y claro, no solo investigación básica y translacional, básica es, bueno, un poco más centrado no en la parte terapéutica, que también puede ser, ¿eh? Básico, suena básico un término muy feo, a mí nunca me ha gustado, pero centrado en, en abrir ese conocimiento. Una vez abierto, pasamos a lo translacional o a ese enlace a la clínica, ¿no? Y para hacer también, pues, estudios comparativos en bioinformática, el descubrimiento de genes driver y firmas moleculares, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos encontrar a este nivel? Bueno, pues podemos ver que podemos tener problemas en las muestras de los tejidos de bloque de parafina, por fundamentalmente los ácidos nucleicos degradados, que ADN y ARN, ¿vale? Efectos de entrecruzamiento y, claro, desparafinar en sí mismo es un reto, porque requiere de muchos tóxicos y químicos que, aparte de que nos afecten a nosotros, afectan, por supuesto, a la muestra. De hecho, fijaos, en un corte histológico de la muestra, de estos a nivel tumoral, podemos tener desde regiones que tengan el 99% tumoral, regiones mixtas de 65, regiones que estén incipientes en una neoplasia activa, pero mucho menor. Claro, como hagamos la biopsia, si en la biopsia lo vemos todo, estupendo. Pero en eso será muy interesante dentro de este tumor, pues en ese mismo corte puede analizar de diferentes partes, porque el estadio proliferativo y el perfil genómico puede variar aquí con respecto a aquí. Y conocer el evolutivo de este subtipo tumoral nos puede dar un dato, un valor adicional, ¿vale? Aquí está la diapositiva que había perdido antes, ya la he encontrado. Entonces, la pregunta ¿es mejor homogeneizar el tumor? Pues claro, la respuesta es que sí. ¿Por qué os cuento esto? Porque normalmente depende de dónde hagamos el batch de la muestra, pues si analizamos, ¿qué os digo yo? Estas tres tomas de muestra dentro de una misma o dentro de un tumor, porque por lo que sea lo tomamos así, si hacemos el análisis genómico, pues veremos como tres perfiles diferenciados. En contraposición, si hacemos la mezcla, veremos el perfil completo. ¿Vale? Hay veces que si el estudio interesa hacerlo de esta manera, por supuesto se hace de esta manera, ¿vale? Hay muchas estrategias. Otro punto que os quería destacar, esto es muy técnico, pero sí que os quería decir que en este gel, ¿no? Aquí se mide pues la alta calidad o la baja calidad de, digamos, un extracto, ¿vale? A partir de ADN, ¿no? De una muestra que sea. Fijaos, la alta calidad, ¿por qué se mide tal cual así? Porque aquí vemos los diferentes pesos moleculares. Ladder es como el cargador, es un chivato que te dice los pesos moleculares. Y aquí hablamos de pares de base. Huele es el pocillo. Entonces, cada pocillo tiene una muestra. Este es el ladder que nos sirve de referencia para el tamaño. El ADN genómico, si no hace smear es como lo que se ve aquí, ¿no? Que es como todo gris, es como si fuera una correlatividad de diferentes tamaños y fragmentos, todo como roto de manera caótica y estocástica, que es el término, ¿vale? Como al azar. Si eso ocurre, que es aquí lo debemos de baja calidad, esto suele ocurrir mucho en las muestras de parafina. Si no, si son muestras líquidas o muestras congeladas directamente o se ha extraído muy bien, pues se concentra la mayor parte de los tamaños genómicos aquí arriba, ¿vale? Incluso conservamos la parte proteica si no la eliminamos o si la podemos eliminar, depende del kit de extracción. También hay kits de extracción muy buenos que nos permiten a partir de bloques de parafina volver a repurificar el ADN. Aunque aún así se puede corregir un poquito esto, pero no mucho más, ¿vale? Pero esto es importante saberlo. Limitaciones de las biopsias. Bueno, no siempre son factibles, ¿no? En algunos tumores que os voy a contar que no sepáis. A veces el material es insuficiente, como os he comentado también antes, ¿no? En los bloques y en la vida, ¿no? Aquí propiamente dicho. La zona limitada, pues a lo mejor hay menos información molecular del tumor. Eso es importante. Puede que no sea apto para monitorizar tumores porque no permitan el seguimiento molecular de la enfermedad, ¿vale? Eso es otro de los puntos. Y también es un procedimiento invasivo y en algunos casos agresivo. Entonces a lo mejor la balanza riesgo-beneficio pues no compensa. También hay muchas teorías científicas todas que hablan de que la rotura del encapsulamiento tumoral puede provocar mayor riesgo de metástasis. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las mejores biopsias? La biopsia líquida, aunque también tiene como sus limitaciones, ¿no? A mí esto me apasiona porque fijaos que a lo mejor tenemos un foco tumoral, que os digo, en el hígado, y mirando en ese vaso sanguíneo, ¿no? En los vasos sanguíneos a nivel circulante, ¿no? Pues podemos tener desde regiones de ARN, podemos tener exosomas, que son como unas vesículas que pueden tener partes de ADN, de ARN, pequeñas regiones transcripcionales, ctDNA, que es como el ADN de la parte codificante. Todo esto, que lo podemos aquí ver en este tubito, ¿no? Lo podemos ver de las diferentes, por ejemplo,
microARN circulantes, ¿no? O cambios de metilación de la sangre circulante versus los tejidos. Todo esto que se refiere como a una biopsia líquida, extraemos sangre y a partir de ahí hacemos las separaciones necesarias, pero lo extraemos de aquí. Suelen ser lo que mejor permite analizar por NGS y analizar pues esto en sangre y en otros fluidos, no solo en sangre, también en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o en esputo, ¿no? En diferentes líquidos biológicos, también en orina, si os interesa, porque también puede haber, por lo que sea, si estamos interesados en determinados patógenos, pues también se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, para ver la heterogeneidad tumoral, para ver las mutaciones de resistencia tumoral, la enfermedad mínima residual, el seguimiento dinámico del tumor y la accesibilidad del tumor, todo ello, el NGS líquido, de base líquida de la biopsia, suele ser mejor, aunque bueno, tiene que tener el aporte de la parte del tumor físico, porque muchas veces puede que no tengamos ese, digamos, la película completa para que nos entendamos, ¿no? De todos los datos a nivel genómico. Así que la NGS marca la diferencia porque permite detectar simultáneamente desde mutaciones puntuales o cualquier tipo de aberración genómica, ¿vale? Aquí veis un poco la diferencia en lo que he estado comentando en cuanto a, sobre todo, factibilidad, ¿vale? Invasibilidad, cantidad de material, representación del tumor, heterogeneidad tumoral y monitorización durante el tratamiento y el coste de obtención. Todo ello es más positivo en la biopsia líquida que en la biopsia de tejido, ¿vale? En el resto de puntos, pues bueno, depende. El tipo de procedimiento, por supuesto. El uso del NGS, pues bueno, para el diagnóstico obviamente hace falta la biopsia del tejido, ¿no? Y para la frecuencia de muestreo muchas veces suele ser limitada, porque claro, si se extrae o se intenta extraer lo máximo posible, ¿no? En este contexto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el resumen? Que la biopsia de tejido proporciona información molecular localizada pero limitada, mientras que la biopsia líquida es menos invasiva, permite el seguimiento longitudinal y refleja mejor la heterogeneidad tumoral. Paso de la secuenciación masiva, de la muestra de los datos a los finales, ¿no? Digamos, podemos partir de la secuenciación de tipo Sanger, ¿no? Que parte de una cadena doble de ADN, la cual es separada y en unas regiones que se hibridan unos primers, eh, digamos que están con una serie de fluoróforos y permiten el crecimiento de, digamos, de estas cadenas y ser reconocidas. Y a partir de ahí, pues ese reconocimiento pues, permite la secuenciación. Esto es muy interesante, se hace de manera rutinaria, ¿vale? Y sirve para validar, sobre todo a día de hoy se utiliza para validar los datos de NGS, igual que también sirve para validar la PCR a tiempo final, ¿vale? La NGS, pues tenemos la preparación de la muestra de ADN para secuenciar, podemos hacer un paso de fragmentación, un paso de que se corrijan digamos, la reparación de los fragmentos y la adición de los diferentes adaptores. Hay un paso de amplificación del ADN, que esto es un mundo, ¿vale? Depende de la técnica que vayamos a utilizar. Y bueno, finalmente en diferentes cuestiones vamos a proceder a una secuenciación. Esto es complicado, ¿vale? Estos pasos y lo vamos a abordar de una manera un poco más generalista. ¿Cuál es esta manera? Pues bueno, primero, ¿qué se hace en términos generales? La preparación de una librería, ¿vale? En términos secundarios, preparación del pool tras esa librería, la secuenciación propiamente dicha, el de multiplexado, que ahora veremos qué es este paso, y el alineamiento. Cada paso, un mundo. Pero cuando lo hacéis una vez, creedme, un protocolo que puede durar a lo mejor un par, 3 días, y analizarlo, pues pues, depende, si te descargas los datos en ese mismo día, depende del supercomputador y demás, esa misma semana puedes tener los datos y analizarlo, pues si te puede ocupar una semana o así, depende del bioinformático o bioinformática que te aborde y te permita trabajar, ¿no? Entonces, la preparación de la librería funciona con que nuestro ADN de partida hacemos diferentes cortes, fragmentamos con... Hay pasos de sonicación que son determinadas vibraciones, ¿vale? Una vibración, o sea, es un estímulo físico, ¿vale? Una sonicación además es desagradable, hay que ponerse los cascos porque es un paso que a nivel acústico nos afecta a nosotros, por supuesto. Una degradación enzimática por cortes dirigidos. Depende de la técnica, se prefiere una u otra. La sonicación, como podéis bien imaginar, tiene menor ruido porque no añadimos algo externo, que lo proteico puede ejercer de ruido de fondo. Todo lo que añadamos puede ejercer de ruido. La sonicación, una vez que quitemos este estímulo, pues ya no está ahí, o sea que no tenemos ese añadido, ¿no?
Después hay que hacer una ligación de adaptores y de los primers o de un código de barra. Ese código de barras que lo ponemos aquí en azulito es un adaptador que nos permite de alguna manera que sea reconocido los diferentes fragmentos, ¿vale? Que hemos cortado. Digamos que hacemos estos cortes aleatorios, le añadimos este código de barras, se pega la secuencia que sea y después hay otro código de barras y el primer de amplificación. Y tenemos pues muchos cachos de diferentes tamaños y cachos para que nos entendamos, fragmentos si queremos ser más finos, de esta manera. Y ya tenemos la librería preparada. Punto. Hay diferentes puntos de control para ver si eso se ha hecho bien, pero ese es el primer paso. Después tenemos el enriquecimiento del target, el target enrichment, y aquí lo que vemos es que de la librería, de la muestra de la librería del pool, ¿vale? Pues hacemos un enriquecimiento de determinadas zonas a partir de, pues, desnaturalizar la doble hebra del ADN de esta librería y con muestras con marcadores de biotina, por ejemplo, se suele utilizar mucho. Y estos marcadores de biotina hibridan con nuestra secuencia de interés de estos fragmentos, los fragmentos que hemos creado aquí, por eso vuelvo atrás, ¿vale? Por si os preferíais la imagen anterior. Y a partir de estas regiones que son dirigidas de las muestras en las que que están híbridas, digamos, estamos en la secuencia que es complementaria a la que queremos enriquecer, está, digamos, con biotina, ¿vale? Y eso que nos permite, digamos, con unas bolas de estreptavidina, la estreptavidina interacciona con la biotina, pues estas bolas permiten unirse de manera por una complementariedad, ¿vale? Esa complementariedad que hace que esa unión sea fuerte y fijaos qué curioso es este paso, yo cuando lo descubrí allá por 2017, ¿vale? No sé si es anterior, tengo la duda, pero yo lo descubrí ahí, ¿vale? Y creo que coincide con la técnica que os comenté que cuando yo estaba en Nueva York y que la técnica es donde estaba teniendo su auge, ¿no? Pues son unas bolas magnéticas, o sea que, digamos, mamá, se ve como en el Ependor, en el tubito pequeñito, Ependor son estos tubos que os puse antes por aquí, estos tubos, ¿vale? Aquí no lo podéis imaginar, pero si lo dejamos quieto, digamos, esas bolas magnéticas bajan al fondo, se pueden centrifugar y todo y se ve muy bien, se ve muy bonito. A mí que me gusta mucho este mundo. Entonces, claro, cuando utilizas la aplicación de un imán, son unos racks imantados, pues tú pones ahí tu Eppendorf, se queda pegado esas bolas, digamos, de imán. Digamos, si tenemos el tubo, que lo voy a enseñar mejor porque así lo vais a ver peor. Si tenemos el tubo, el imán lo tenemos por aquí, pues entonces las bolitas se van a quedar aquí como constreñidas, ¿no? Pues eliminamos ese líquido y vamos adicionando diferentes líquidos pues para hacer esa purificación. Eliminamos ese ADN que no nos interesa. O todo lo contrario, a lo mejor lo que nos interesa es todo el ADN menos ese, ¿vale? El enriquecimiento es un mundo. A mí es que ese apartado me parece apasionante. Después viene el secuenciado propiamente dicho. Tiene diferentes partes. Aquí no voy a entrar porque esto sí que es mucho más técnico. Depende también mucho del equipo. Y llegamos a un punto del multiplexado. El multiplexado o demultiplexado o multiplex, como queráis llamarle, es la capacidad de analizar múltiples objetivos al mismo tiempo en una sola prueba. En biomedicina y especialmente obviamente aquí en NGS, ¿no? Permite estudiar muchos genes, regiones o mutaciones de manera simultánea y no, es a partir de estos códigos de barra que os comenté con anterioridad, ¿vale? Sin estos códigos de barra esto no sería posible. Entonces, claro, todos los que hayan tenido un determinado código de barra, ¿vale? También que hayan sufrido un proceso de enriquecimiento, permitirá, pues, aumentar la información obtenida de ese enriquecimiento. Por lo tanto, aquí tenemos la principal limitación de sensibilidad. Cuando hacemos el genoma completo, va a haber zonas que no tengan una cobertura completa. Y esta es la explicación. Pero a nivel técnico se prefiere porque es preferible repetir muchas fases de secuenciación con varios enriquecimientos, aunque esto genere un volumen de datos que al que le toca analizarlo tela marinera, ¿vale? Pero de alguna manera esto nos permite ensamblarlo de esta manera mucho mejor o permitir estudiarlo de una manera mucho mejor. Siempre cuanto más concreto, siempre en biología y en concreto en esta parte de secuenciación, mejor. En lugar de que busquemos una mutación por prueba, el multiplexado permite buscar cientos o miles de mutaciones a la vez en una sola secuenciación, ¿vale? Ese es el objetivo. Bueno, aquí hay una serie de datos que es el procesamiento de datos, que es la fase de la alineación o alineado, y se alinea con el genoma de referencia, ¿vale? Todo esto que os pongo aquí de BAM, FAST, bueno, todos estos son diferentes formatos en los que los bioinformáticos se pelean, porque yo hice un máster de bioinformática
Me encantó, pero también es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque realmente es aprender informática, ¿no? Un bioinformático es a la vez biólogo, biomédico e informático. Para mí se merece todo mi respeto, ¿no? Y si trabajáis con ellos o ellas, pues os animo a que os peguéis porque aprenderéis muchísimo. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Que al final nosotros vamos a ver, a hacer diferentes pasos. ¿Para qué? Para asegurarnos la calidad del proceso. Vamos a verificar la calidad de la secuenciación. Vamos a confirmar los hallazgos que hayamos obtenido de, oye, pues estos 24 genes están en sobreexpresión o están representados en este tumor o tienen tal mutación. ¿Vale? Vamos a secuenciar por un Sanger a ver si tiene esa mutación o no. ¿Vale? Que es la manera más barata o analizar la significancia clínica de variantes pues, por otras proyecciones in silico o por bases de datos clínicos ya publicadas o por frecuencia poblacional. Y bueno, haremos los diferentes reportes de los resultados. Digamos que en los alineados vemos algo parecido a aquí, es decir, tenemos el genoma de referencia, lo vemos en negro, y los diferentes fragmentos que hemos secuenciado se reordenan acorde a esto y fijaos, este fragmento era así, este es asá, cada uno de su padre y de su madre. Todo ello está secuenciado habiendo quitado los códigos de barra, los primers y demás, ¿vale? Es decir, todo esto que hemos enseñado antes, toda esta parte de los adaptadores, los barcodes y los primers únicamente con la secuencia, ¿vale? Esto requiere, no sabéis, de pasos de análisis, pero esto es como el resultado final, ¿no? Y vemos que aquí pone un valor como, oye, esta región, la TATTA, que en concreto es del gen, me lo invento, el P53 mismo, aquí tiene un 6 por de profundidad. ¿Qué es eso de la profundidad? La profundidad habla del número de lecturas, ¿vale? Que hacemos con diferentes, por supuesto, regiones que se hayan cortado, ¿no? Y haya sido el proceso, ¿no? A mayor número de lecturas, mayor sensibilidad. Cuanto mayor profundidad, mejor. Porque si imaginaos que aquí hay una variante, aquí en vez de una T hay una G, ¿esa G realmente es un fallo técnico? ¿Es por detección porque realmente en ese pool que estamos viendo de heterogeneidad tumoral? Ojo, cuidado, no se os olvide. ¿Realmente existe esa mutación? Y eso es lo que nos permite saber uno de los puntos de que esto es real es la profundidad. ¿Cuál es el otro de los puntos? La cobertura. ¿La cobertura cómo se mide? Pues fijaos, aquí tenemos el ADN de referencia y el área de interés. O sea, el ADN de referencia está a raya negra, el área de interés está a raya así como más discontinua. Pues de esta área yo quiero que aquí esté la mayor parte del enriquecimiento. Imaginaos que mi enriquecimiento lo he enfocado por aquí. ¿Y este es el resultado que me ha dado? Pues me ha cogido regiones por aquí, regiones por allá, pero bueno, más o menos por aquí y con esta estructura. ¿Esto sería una buena cobertura de la región de ADN de interés? Pues la respuesta es que teóricamente sí. Una cosa es la cobertura y otra cosa es la profundidad. Si la profundidad, fijaos, esta zona solo tiene una única región de profundidad, pues a lo mejor aquí habría que repetir una región más para acá. Fijaos lo diferente que es hacer este ensamblado y secuenciar todo el genoma, porque esa es la idea, se hace así. O sea que estas regiones que vemos aquí son de alta cobertura, high coverage, y aquí tenemos la baja cobertura, low coverage, ¿vale? Es una manera pues de verlo. Claro, que son los resultados que analizamos como nosotros tanto en el laboratorio como en el apartado más de genética clínica, ¿o no? O diferentes servicios de oncología médica también. Pues las variantes que sean verdaderas. Fijaos si tenemos este nivel de profundidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 13 que aparezcan las 13 esta variante alélica, ojo, pues aquí está clara, la heterogeneidad en el tumor es clara. Y esto se debe a errores puntuales, ¿vale? Que se pueden recomprobar con la secuenciación Sanger, ¿vale? Lo gris es que no hay cambios con respecto al genoma de referencia, ¿vale? Bueno, y esto no lo he dicho, se llaman variantes artefacto en castellano, ¿vale? Más que error, error no sé, pero bueno, os digo los términos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de un diseño de un panel pediátrico. Básicamente quizás lo que os interesa, a lo mejor para pedir algún proyecto o lo que sea, ¿no? Pues aquí vemos pues, publicaciones basadas en genes de interés asociados a cáncer, ¿no? Yo aconsejo que todo esto pues, se haga siguiendo la Next Generation Sequencing con lo que hemos visto. Desde lo más sencillo que es los paneles al WES o el WGS, hagamos una review en la literatura con respecto a las implicaciones clínicas de ese gen o cuestión. También de las regiones de interés, hablamos de las mutaciones hotspots o de los supresores tumorales, ¿no? Yo, por ejemplo, hice la tesis doctoral en un supresor tumoral y tenía mucho interés porque cuando estaba en activación, lo que provocaba era una deplección
de las células madre tumorales, en concreto más que de las células madre tumorales, que también de los genes asociados a las células madres tumorales. O sea, había programas de activación y desactivación a nivel transcriptómico. Imaginaos qué relevante esto. Bueno, que os voy a contar que era mi tesis, pero en realidad quiero que veáis que haya una región de interés, un programa transcripcional, una variante alélica que proporciona una determinada patología o empeoramiento de la patología, ¿vale? O descubrimiento de un target, ¿no? Ese es el objetivo. Y bueno, las consideraciones técnicas, por favor, se pasan muy rápido, pero es lo más importante. Siempre, siempre, siempre en la cabeza tened que, aparte de bloque de parafina, se haga, si es posible, muestra líquida y se haga, si es posible, en paralelo con la muestra esta, se haga como de una biopsia, como dos cachitos para que nos entendamos, uno para parafina y otro para congelar directamente, con el líquido de congelación necesario o a veces sin líquido de congelación, ¿vale? Para diseñar un panel customizado, ¿no? O customized panel, pues bueno, aquí tenemos primero la elección, búsqueda bibliográfica de los genes de interés, la selección de las regiones de interés, la elección de la tecnología, también la casa comercial y todo, y ver que tenemos todo esto. Paso uno. Paso 2, diseño y revisión. El archivo que contenga las coordenadas cromosómicas de las regiones de interés se llama BETFile. La compañía genera un archivo in silico con la localización de las ondas. La compañía genera un archivo in silico con la localización de las ondas que tengan interés con respecto a tu patología, ¿vale? No lo pone, pero es lo que se refiere. Y digamos, la compañía hace una síntesis de las ondas que te van a utilizar, ¿no? Es importante. ¿Vale? Entonces, por último, la validación e implementación, que es validación con muestras previamente secuenciadas con alteraciones conocidas. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis un diseño de un panel pediátrico, ¿vale? Que en un grupo multidisciplinar de científicos, ¿no? Y en los grupos multidisciplinares son en los que yo más me muevo y por favor os intento fomentar. Siempre contad con un biólogo, un biomédico o un biotecnólogo, aparte de un médico oncólogo, un radiooncólogo también, si es posible, y ya está. Y ahí para adelante, ¿no? Porque es esencial tener esa visión y que cada uno aborde desde este punto de vista, ¿vale? Entonces, que sepamos que, lo sé que lo sabéis seguramente, ¿no? Pero que hay biomarcadores de diagnóstico, predictivos de respuesta, predictivos de pronóstico y que algunos que nos sirven para averiguar, ¿no? Cuál es su función biológica, ¿no? Que estos suelen ser los más difíciles de abordar, pero no imposibles. En este estudio, por ejemplo, que os pongo aquí la referencia bibliográfica por si lo queréis consultar con mayor profundidad, pues un total de 132 muestras se utilizaron para la validación del panel, ¿no? Claro, algunas se hizo con células, digamos, con paneles de cultivos celulares, como las TruCA14, bueno. Otros se hicieron de líneas celulares de cáncer pediátrico, que depende, porque también es interesante hacer esa comparativa del avatar del tumor, como yo le llamo, porque se llama así, de hecho, los cultivos celulares difieren del tumor en que una vez se produce esa inmortalización celular que crecen indefinidamente en cultivo y también ahí hay un cambio genómico, ¿vale? Entonces puede variar ese cultivo celular a partir del tumor del paciente y también es interesante hacer esa comparativa. A mí me gusta hacerla siempre cuando los planteo en proyectos, ¿no? De, oye, el tumor del paciente, el cultivo celular del tumor del paciente y si se hacen ensayos en ensayos murinos, en animales, en ratones de experimentación, murinos es la palabra fina para decirlo, em, si se crecen esos tumores a nivel subcutáneo sobre todo o senotrasplantes de cualquier tipo, pues ver también qué variabilidad puede haber ahí, porque es un entorno in vivo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante compararlo y esta comparativa de este artículo es muy interesante. Se hicieron muchas concordancias entre variantes esperadas y observadas en muestras pediátricas con muchos genes, ¿no? Por ejemplo, el CTNNB1, ¿no? Gen de la beta-catenina o el gen de MICN, el gen de MYC. AKT, bueno, hay muchos, ¿no? Y de alguna manera nos permite detectar si aparece en la muestra la frecuencia alélica esperada y la observada, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos permite caracterizar lo difícil que es la heterogeneidad tumoral, ¿vale? Al final es interesante, pues, obtener esto que es un workflow, que básicamente es un know-how en cómo proceder de la técnica de NGS y la práctica clínica, ¿no? Y claro, y es interesante tener una validación robusta del método para que lo que detecte sea patente, sea reproducible, ¿no? Incluso así será en algunos casos, pues,
complejo, ¿no? Porque esta técnica es muy compleja y está sometida a mucha variabilidad, requiere de muchas personas. Los análisis son complejos porque hablamos de un volumen de datos muy importante, por eso hablamos de un supercomputador, etcétera. Pero en este proceso hablamos de que el paciente y el physician, el médico en sí mismo, toma la recolección de muestras, se produce todo el proceso que ya sabéis también de secuenciación, se hace el análisis de datos, aquí veis los diferentes picos en regiones de genes en concreto, ¿vale? Esto serían las regiones promotoras, el gen en sí mismo, y vemos ese pico, ¿no? Con los diferentes, el tumor, mira, la muestra del tumor con respecto a la muestra de sangre y vemos comparativas, que hay veces que puede ser al revés, la de sangre puede dar menor señal. Pues todo eso es interesante. Hacemos, digamos, una reunión del Molecular Tumor Board, que digamos el equipo multidisciplinar, de ahí que es muy importante tener en cuenta el análisis de todos los biomarcadores y después, pues bueno, se hace un reporte del paciente y que repercuta en su tratamiento y el evolutivo de su tumor, ¿no? Fijaos, aquí están los genes mutados más comunes que encontramos en las líneas celulares en estudios previos, ¿no? En este artículo. Y fija, esto me interesaba destacarlo porque se hicieron un análisis de, digamos, de observación de cambios genómicos antes y después del tratamiento, ¿no? Y aquí podéis ver, oye, cómo varían diferentes cuestiones como NF1, P53, PTEN, ¿no? PI3K, ¿no? FOS2B. Todos estos son vías de señalización o factores que pues condicionan el que se haya seleccionado el tumor, pues después de dar, en este caso del tratamiento, de abrafenib y trametinib, ¿vale? En diferentes tipos de tumor. Otro punto que sería, pues, estos, digamos, eh, digamos, ver las líneas germinales, las mutaciones de diferentes genes, ¿no? Hay veces que hay mutaciones extremadamente raras, ¿vale? Y lo más interesante, aparte de ver, por supuesto, el perfil mutacional, es los que están asociados, y esto os lo lanzo como concepto por si no lo teníais tanto en mente, todo lo que esté asociado a las firmas, a las antigen signatures, tumor associated, que básicamente eso lo que es las firmas de antígenos asociadas al tumor. Entre nosotros, los neoantígenos. De hecho, cada vez más tiene más peso en las terapias dirigidas con respecto a inmunoterapias que no solo reconozcan, sino que permitan reconocer estas células con estos neoantígenos para que nuestras amigas, las células NK y las células T de cualquier tipo, puedan destruir al tumor, digamos que supongan ese refuerzo del sistema inmune. ¿Y cómo se hace? Pues a partir de analizar perfiles de genes, mutaciones raras asociados a esos genes codificantes de proteínas de antígeno de neoantígeno. ¿Vale? Y diréis, pero bueno, si es un neoantígeno, ¿cómo voy a saber eso? Pues muchas veces son de antígenos de membrana que se suelen fusionar o suelen aparecer eso, translocaciones, aberraciones a nivel de genes codificantes de proteínas de membrana. Yo lo digo que ahí va a tener mucho futuro. El que quiera escribir un proyecto de investigación, le animo a que lo haga por ahí, porque creo que va a ser la revolución del futuro y ya lo está siendo, ¿vale? Prueba de ello, os pongo aquí una diapositiva que me encanta usar. Ahora os desvelo por qué ese cuadro azul. Pero a ver, los hallmarks del cáncer, como bien sabéis, son todos estos y nosotros estamos actuando a nivel de la inestabilidad genómica y las mutaciones. Que si bien si pudiéramos establecer en un ranking cuál tiene más repercusión que otra, pues bueno, pudiéramos decir que la genómica, ¿no? Tenemos que separar el momento. Esto es muy importante que como oncólogos sepáis que el momento inicial no es el mismo que el momento del proceso procesual o del tumor ya establecido, digamos del progresivo del tumor, ¿vale? Porque a veces en el origen tumoral intervienen otra serie de factores, no solo el genómico, o el genómico no es el, digamos, el detonante de todo este proceso, ¿no? O el programante de este proceso. Pero bueno, al final todas estas terapias dirigidas es interesante que se viertan o que repercutan en esta vía y podamos ir de la mano de esta técnica de la NGS, ¿no? Pues nada, espero que haya servido de utilidad, que no haya sido muy técnico y que sobre todo os sirva y que os dediquéis, porque hace falta y es muy necesario, yo que me dedico a la investigación, a que oncólogos y oncólogas como vosotros, ya especializados después de este máster en pediatría o oncología pediátrica, pues participen en estos proyectos, ¿no? Pues muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo y cualquier duda ya sabéis, podéis plantearlas por el foro. Un saludo.